Hola, buenas noches. Yo creo que en la Argentina tomamos con demasiada liviandad, sin reflexionar sobre el asunto, sobre las crisis, que son la regla entre los presidentes y quienes ocupan sus vicepresidencias, ¿no? Es prácticamente una constante, salvo Alfonsín, con Víctor Martínez, que mantuvieron una discreta indiferencia entre ellos, pero discreta. Todos los demás tuvieron crisis, ¿no? Menem con Duhalde, claramente en la fase final del primer mandato, eh, de la Rúa con Chacho Álvarez. Chacho Álvarez termina renunciando en la mitad del mandato y detona al gobierno del que había formado parte. Néstor Kirchner, que prontamente empezó a humillar a su vicepresidente Daniel Scioli y traicionó lo que habían acordado, que era que bajo la gravitación de Scioli quedaba el área de turismo y de deportes. Se la quitó, lo humilló. Ni qué decir Cristina Kirchner con Julio Cobos. Quedó a la vista la mentira del eslogan Cristina, Cobos y vos. Ese había sido el eslogan de la campaña electoral. También fue una estafa electoral porque de ese modo debe considerarse Alberto Fernández, Cristina Kirchner, ¿no? En este caso, el enfrentamiento vino más desde la vicepresidencia hacia la presidencia, como sea, fue una crisis tremenda. Y ahora la crisis entre Javier Milei y Victoria Villarruel, que empezó en el momento mismo de la asunción. Estaba el flamante presidente dando su primer discurso en las afueras del Congreso y de espaldas al Congreso, y Victoria Villarruel se da vuelta y sube las escalinatas. Esa fue la postal de un divorcio inmediato. La prueba de que fue una estafa electoral la fórmula. Que un presidente y su vicepresidente se lleven mal, se peleen rápidamente, es una estafa electoral, porque la boleta que vota la sociedad es un dúo, y las imágenes, así como los actos de campaña, simulan una armonía, un entendimiento que después queda a la vista que jamás existió. En el caso de Villarruel y Milei, jamás existió. Se destruyó de entrada ese dúo que en las boletas electorales, en las publicidades de campaña parecían un dúo perfecto. Parecían un equipo que iba a actuar armónicamente. Era una estafa. Siempre que un presidente y un vicepresidente hacen fracasar brutalmente ese vínculo institucional, cometen una estafa electoral. Una estafa electoral que muestra la fragilidad de una democracia, si se quiere hasta la baja intensidad de una democracia. En Rusia nunca habían tenido vicepresidente, porque tampoco nunca había habido democracia. Se insinuó en esa efímera post-revolución en la que cayó el zar Nicolás Romanov cuando tuvieron el poder los mencheviques, pero rápidamente vino el golpe bolchevique del Octubre Rojo de 1917 y lo que empezó fue el totalitarismo. Pasaron del zarismo al totalitarismo. Cuando desaparece la Unión Soviética, tuvieron por un par de años presidente y vice, ¿no? La primera elección que hubo postsoviética fue la que coronó presidente a Boris Yeltsin, quien iba en la fórmula con Alexander Ruzhkoy. Era la fórmula Yeltsin-Ruzhkoy. Alexander Ruzhkoy era un ex coronel del ejército soviético, y a poco que empezó ese gobierno, el jefe del Kremlin, el presidente, empezó a tener choques con el jefe de la Casa Blanca, como le llaman al edificio staliniano donde funcionaba la Duma,
el parlamento ruso, ¿no? Y el choque terminó con un bombardeo contra el edificio de la Duma, lo sacaron con las manos esposadas al vicepresidente Alexander Rusko, y después de eso nunca más tuvo vicepresidente Rusia. Es una jugada inteligente no tener vicepresidente si la democracia es tenue. Acá hay dos ejemplos de repúblicas que no tienen vicepresidente y curiosamente solo tuvieron vicepresidente durante un lapso muy breve en tiempos decimonónicos. Chile, que tuvo vicepresidente entre 1826 y 1833, ¿no? Que vino la primera reforma constitucional. Solo entre 1826 y 1833. Después volvieron la vicepresidencia y si llega a morir o ser destituido por impeachment o tiene que renunciar por H o por B, el presidente, quien asume la presidencia de manera interina, es el ministro del Interior, según la Constitución chilena. Y el otro caso es México, que curiosamente solo tuvo la figura del vicepresidente entre 1824 y 1836, ¿no? Entre la Constitución de 1824 y las llamadas 7 leyes constitucionales que se dictan en 1933. Después nunca más tuvo vicepresidente México. Pero donde veamos en América Latina que hay vicepresidentes, sobre todo en Sudamérica, lo que vemos son crisis, ¿no? Está el caso de Paraguay, 1998, desde el oviedismo, que era el espacio político del presidente, que era Raúl Cubas Grau, asesinaron al vicepresidente Luis María Argaña, que era del espacio del antioviedismo, todo dentro del Partido Colorado. Pero miren hasta qué nivel era una falacia, una mentira electoral esa fórmula, que el oviedismo, que había acordado con el antioviedismo, terminó asesinando en 1998 al vicepresidente Argaña. También fue una estafa la fórmula Fernando Lugo con Franco, su vicepresidente. Lugo terminó derrocado por una conspiración, un golpe institucional del cual fue partícipe el vicepresidente Federico Franco. En Perú, para poner un ejemplo, la actual presidenta, Boluarte, Dina Boluarte, era la vicepresidenta de Pedro Castillo y ella participó de la conspiración que derrocó a Pedro Castillo y se quedó con la presidencia. En Brasil, el único ejemplo, el único cortocircuito de la democracia en choque entre presidente y vice se dio cuando el vicepresidente de Dilma Rousseff, Michel Temer, participó de la conspiración que terminó en un impeachment, que fue más golpe de Estado que impeachment, ¿no? Michel Temer, el vicepresidente, colaboró con la caída de Dilma Rousseff y se quedó con la presidencia. Pero los dos casos más groseros de la actualidad están en Ecuador y en la Argentina. En la Argentina, con todos los antecedentes que he nombrado, ahora desembocamos en esta nueva estafa de la fórmula electoral. Milei y Villarruel eran una relación que no existía, pero se vendía como un dúo angelical, ¿no? La armonía misma, y no duró nada. En Ecuador, lo mismo. El actual presidente, Daniel Noboa, prácticamente desde el primer mes empezó a humillar a la vicepresidenta Verónica Abad, así como vemos a Milei humillando permanentemente a Victoria Villarruel. Tendrá razones, no, pero que lo haga públicamente es terrible, en términos políticos terrible y debilitante para la democracia. Bueno, así actuó también Daniel Noboa con Verónica Abad, la vicepresidenta. En Ecuador estaba el antecedente
de la fórmula Lenin-Moreno-Jorge Glass, ¿no? Que terminó con Jorge Glass preso por los casos de corrupción, el caso Odebrecht, la corrupción en el gobierno de Rafael Correa, pero se odiaban. Y eso se descubrió después que esa fórmula había sido votada por la sociedad ecuatoriana. Ahora Noboa, humillando, destratando, la mandó a la embajada en Israel, ahora la manda a la embajada de Ankara, en Turquía, le prohíben la entrada a su oficina, a la vicepresidencia tiene prohibida la entrada. Bueno, el caso ecuatoriano y el caso argentino son las dos actuales muestras de esa patética debilidad que tienen las democracias sudamericanas y se expresan en la estafa electoral que constituye una fórmula que era una mentira.